Gotobu no Hanayume resalta por muchas cuestiones, entre esas el desarrollo de los personajes a lo largo de la obra de una forma notoria, sobre todo de los 6 protagonistas, Futaro, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki. Pero hoy quiero hablar exclusivamente de la tercera hermana, Miku, la cual para mí tiene el mejor desarrollo de toda la obra, porque sin necesidad de ser la ganadora, demostró una progresión brutal, haciendo que el lector o espectador en este caso, disfrutara con el paso de la obra al ver cómo este entrañable personaje progresaba en su vida y en su contexto. Así que para saber cómo llegamos a este momento sublime en los últimos capítulos de la obra, empecemos por los primeros, en donde comienza esta linda travesía. En su arranque se nos presenta un amigo que básicamente se la sudaba todo. Y que además de eso era bastante tímida, pero lo ocultaba con esa actitud que les mencioné. A medida que los días con Futaro fueron transcurriendo, ella empezaba a desarrollar unos sentimientos por él que le hicieron que destapara esa capa que la cubría. Ahora vemos más una Miku que no sabía qué hacer con lo que sentía y además no sabía qué quería hacer con su vida, ya que si bien tenía gustos y hobbies como lo pueden ser los generales japoneses y el té verde, por decir algunos, quizás le falte una pasión que le hiciera estar en espíritu. Como lo define el gran escritor Wayne Dyer en su libro Inspiración, que al estar conectado con esa energía divina, al cumplir con tu propósito por el cual viniste a este mundo, puedas hacerlo como si las horas fueran minutos y el cansancio una simple ilusión, cosa que sin darse cuenta, Futaro le ayudó a descubrir. Cuando supo que una de las cosas que a Futaro le gustaban de una chica era que supiera cocinar o que cocinara delicioso, no recuerdo bien, es cuando ella decide probar y decide que es algo que le gusta, independientemente de si le sale bien o de arranque o no. Como vimos en este caso, al inicio a Miku no le salían las cosas bien, pero siguió intentándolo. Pasando más a su faceta romántica, digamos que básicamente desde ese punto que les mencioné que Futaro idea la estrategia de revelar sus preferencias en una mujer si ellas hacían sus trabajos correctamente, hasta después del viaje de nuestros protagonistas a Kioto, Miku repite un patrón que sería: quiero decirle que lo amo, intento hacerlo, la oportunidad se presenta, no puedo sobrepasar el miedo y finalmente fallo y me lamento. Podemos nombrar varios momentos como cuando ellos se encuentran en el supermercado, antes del viaje a la casa del abuelo, en el viaje en el que todos están esquiando y ellos terminan en Igloo, donde Futaro termina todo enfermo básicamente ahí. Quizás haya otro más al mismo nivel de impacto con el que se nos muestra la obra, pero pues no lo tengo tan fresco. Ahora, como les mencioné, Miku repetiría un patrón que también de alguna manera le jodía la autoestima, quieras o no, haciendo que ella tuviera un mal concepto de sí misma, y eso afectó otras áreas de su vida. Este ciclo se repite hasta cierto punto, y quiero que entiendan lo importante que fue el quiebre. Nos encontramos en el viaje de Kioto, después de que Ichika hace su jugada sucia y es descubierta por la propia Miku y Yotsuba. Momentos después, Miku está destrozada en su habitación, ya que el plan de acercarse a Futaro en el viaje, mediante su cocina, con todo el tema de que le hizo un pan y lo estuvo practicando, había sido arruinado principalmente gracias a Ichika. Ya sé que Yotsuba sin querer fue quien soltó la sopa, pero Ichika fue la causante. El único ápice de valentía que había tenido después de constantes fracasos con algún que otro chispazo, otra vez, se sumaba a la larga lista, cosa que destrozaba a Miku porque ella lo estaba intentando de verdad. Se estaba esforzando a todo lo que le daba. Pero llegaría a la que primero sería su opuesto y también su referente en el área que intentaba mejorar. Tendrían una charla en la que básicamente hablarían de lo que pasó antes con Ichika y el cómo ella iba a empezar a aprovechar esta oportunidad que es el viaje en sí, para luego Miku empezar a llorar a la par que suelta toda su frustración que tenía acumulada debido a cosas como sus fracasos, su mal concepto de ella misma, su arrepentimiento, entre otras cosas, para después Nino, resumiéndolo en pocas palabras, reconociendo a Miku por el peligro que representa en esta batalla de amor por el corazón del joven tutor, cayendo la venda de sus ojos, pero aún con las manos atadas. Después llega el momento del día final en el que solo una tendrá la chance de pasar todo el día con Futaro. Un día antes surge esta cuestión y deciden dejarlo al azar, cosa que no era tan así ya que Ichika sabía el lugar al que iba a elegir Futaro. Pero ella en una serie de sucesos de redención, siendo este el primero, decide que Miku sea quien tome su lugar. Volvemos al día final y vemos cómo estos dos pasan el día haciendo un montón de cosas y creando recuerdos, aunque al principio Miku estaba tratándolo de evitar de todas las maneras posibles, siendo ayudada por las otras 4 hermanas en las sombras. Cuando llega el momento cumbre, el momento que estuvo esperando todo este tiempo, decide tomar una decisión que en primera instancia es cerrar un gol cantado, pero que entendiendo el contexto de Miku elige bien porque nos da a entender cuáles son las prioridades de ella, además que el contexto hacía que esas prioridades fueran urgentes.
ya que la relación con sus hermanas pendía de un hilo. El momento en el que ella elige, ojo, grábate bien esa palabra, elige, algo dentro de ella hace clic y se da cuenta que ese mal concepto que tenía ella de sí misma era una mentira gracias a su autoestima, y nota que ella podía hacer lo que ella quisiera y que, como le dice a la chica, nunca más tendría miedo. Entraríamos en un nuevo punto en el que finalmente Miku nota que tiene el poder para lograr lo que desee. Y es que nos encontramos a puertas del festival de último año, con una Miku que ha estado trabajando arduamente, poco a poco acercándose un poco más a Futaro, mejorando sus habilidades como cocinera y trabajando en la pastelería / panadería. No recuerdo exactamente. Cuando arranca dicho festival empieza su prueba de fuego, en donde veríamos si todo lo que ha hecho da finalmente frutos, ya que con la problemática de que la clase de ella se divide en dos por no llegar a un buen puerto a la hora de elegir qué se vendería, Miku entra en el grupo de los panqueques, donde vemos que ha estado mejorando un montón, haciendo disfrutar a los que prueban su comida, haciendo que ese arduo y silencioso trabajo haya valido la pena. Ahora, había por fin pasado esa prueba de fuego que el destino le presentó. Ahora tenía que ir por las otras dos que el propio destino le tenía enfrente: la prueba del amor y la prueba de la timidez, cosa en la que Miku daría un paso más para llegar a esa valiente Miku. En la prueba de la timidez encontrábamos que Miku tenía una clara postura con respecto a la división de su clase, y es que estaba en total desacuerdo, ya que según ella, debían disfrutar este último festival y llevarse bien, cosa que cada vez que se mencionaba se notaba que le irritaba. Miku habla esto con Futaro y este último le dice que está de acuerdo, pero que por su rol no debe intervenir, dándole así su confianza para que intente solucionar la disparidad entre sus compañeros. En primera instancia, Miku toma acción y decide mediar con los chicos probando su comida y hablando con ellos, cosa que fallaría según ella, ya que ve como el puesto de los chicos poco tiempo después termina quemado e incinerado junto a su esfuerzo. Después de esto, Miku sobrepasaría una barrera mental y decide reunir a los encargados de ambos bandos, y finalmente suelta todo lo que piensa, exponiendo su pensamiento, razones y argumentos de por qué esta situación y actitudes son estúpidas, ya que afecta el propósito principal de esto: pasarlo bien y recordar esto en el futuro con alegría. Finalmente logra solucionar el tema y vemos a una Miku que, al superar esa timidez, decide también superar la del amor. Pero primero vámonos un poco atrás. Ubiquémonos en el punto donde Futaro y Takebayashi se reencuentran después de años, en donde vemos que están pasando el rato en el festival, en donde vemos también esa confianza que Takebayashi tiene con Futaro, tomándolo de la mano y demás cosas. Cosa que a Miku le chirriaría demasiado, ya que no tiene sentido que después de confesar que ama a las 5, llegue una random, según ellas, que le tome la mano y bla bla bla. Miku iría viendo cómo Futaro deposita su confianza en ella, como lo mencioné antes, y decide crearse una oportunidad única para encararlo primero, preguntando de una manera celosa quién era esa chica. Para después de que Futaro le haya preguntado si estaba reprimiéndose algo más, esta misma decide besarlo en muestra de sus sentimientos y dejando finalmente sus dudas con respecto a su amor y a su futuro, dando un gran paso para convertirse en quien quiso ser siempre. Esto que les menciono creo que pasó en medio del festival y un poco antes de sus pruebas de fuego, pero aún así es un punto importantísimo que, junto a las demás pruebas superadas y lo último a lo que iremos más adelante, sería el punto de no retorno de la transformación y surgir de la valiente Miku. Esto se da ya que Miku quería decirle a Futaro una decisión que había tomado con respecto a su futuro. Después ellos dos irían a un acuario en donde se la pasarían bien. Llega un momento en donde Miku decide revelarle la decisión importante que ella había tomado con respecto a su futuro, y era que iba a ir a una escuela culinaria, por ende no yendo a la universidad, cosa con la que Futaro estaba de acuerdo y a la vez no. Lo importante de esta decisión es que Miku dio un paso clave en pro de sus sueños y aspiraciones. Decidió dejar el camino convencional y tomó una ruta que le permitiría conectar con su propósito y lograr a futuro sus metas. Bien, ahora que tenemos la cena puesta, vayamos a ella. Ubiquémonos en el momento después del final del festival, después de la confesión de Yotsuba, precisamente en el encuentro entre Miku y la antes mencionada, en donde se tocan bastantes puntos importantes. Uno es que las demás sí están enojadas, pero no con ellas, sino por el hecho de haber perdido, cosa que ella de alguna manera comparte, pero está tranquila. Otra cosa que le menciona que hace también que Yotsuba deje de lado sus dudas es una perspectiva que le tira a Miku, y es que ella no haría nada que pudiera preocupar o lastimar a Futaro.
cosa que también sería ese enojo del que hablé antes, porque al tenerlo en un limbo, el escenario se presta para dudas. Después de eso le pide que no se preocupe por lo demás, que la apoyará, que está de acuerdo, pero en muestra de rebeldía en inicio, no los apoyará del todo. Después viene el punto cumbre que para mí es de lo mejor de la obra en general. Miku para sí misma se dice que gracias a Yotsuba pudo conocer a Futaro, quien de muchas maneras la ayudó a progresar, diciendo que ella no será Yotsuba, pero que Yotsuba no puede ser ella. Y finalmente ha logrado amarse a sí misma, dejando ir con eso algunas cargas y miedos a la hora de afrontar la vida y el amor, dando paso a la valiente Miku. Miku nos deja una enseñanza importantísima para nosotros, y es el valor de seguirlo intentando, y también el saber valorarse a sí misma. Los numerosos fracasos que tuvo a lo largo de la obra fueron lo que hicieron que llegara a ser en lo que se convirtió, porque tuvo la valentía de resignificarlos como oportunidades para mejorar, cambiando varias cosas en ella. Su timidez por valentía y su baja autoestima por un amor propio que la llevaría a conectar con su más profunda esencia y propósito. El tener la valentía de tomar decisiones fuertes con respecto a su futuro no significa que no tuviera miedo, sino que independientemente del miedo que sentía, era más importante ser genuina consigo misma y seguir el propósito por el que vino a este mundo, viéndolo reflejado 5 años después con el local que junto a Nino pudieron abrir y hacer progresar. Además de obviamente a nivel actitud, que es lo que más resalta. Y es por esto que para mí este es uno de los mejores desarrollos de personaje de la obra, o el mejor. Ahora me gustaría escuchar tu opinión. ¿Miku es un personaje que te gusta? ¿Qué opinas de su tremendo desarrollo? Quiero leerlos en comentarios y también debatir con ustedes. Como siempre, todo desde el respeto. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente. Tengan un lindo día.